Quiero que presten mucha atención a lo que voy a decirles ahora, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos probablemente nadie se los ha dicho de esta manera, y sin embargo, muchos de ustedes ya lo están viviendo sin tener palabras para nombrarlo. Hay un momento en la vida de un empático sanado en que algo cambia, no de manera dramática, no con una declaración ni con un discurso. No hay una decisión consciente, ni un momento de epifanía que puedas señalar en el calendario. Simplemente el acceso se cierra, y cuando eso ocurre, el mundo a tu alrededor empieza a reaccionar como si hubieras hecho algo terrible, como si te hubieras convertido en alguien peligroso. Pero tú no has hecho nada, no has atacado a nadie, no te has vuelto cruel, ni frío, ni distante, en el sentido que ellos imaginan. Lo único que ha ocurrido es esto: dejaste de estar disponible para ser usado de manera inconsciente. Y eso, exactamente eso, es lo que aterra a los demás. Para entender lo que está ocurriendo aquí, necesitamos ir a la raíz. Necesitamos entender qué es lo que realmente estaba ocurriendo antes de que se produjera este cambio. Durante años, quizá durante toda tu vida hasta este punto, tu psique estaba organizada alrededor de un rol. No un rol que elegiste conscientemente. Un rol al que fuiste reclutado, muchas veces desde la infancia, antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. El rol del que entiende, del que suaviza, del que absorbe, del que explica, del que mantiene la atmósfera del espacio compartido en un estado tolerable para todos. El empático es reclutado para este rol muy temprano, y ocurre de una manera que no parece un reclutamiento, parece amor, parece virtud, parece que simplemente eres así. En un hogar donde las emociones eran volátiles, aprendiste a leer la habitación. En un sistema donde el amor era condicional, aprendiste a anticipar. En una familia donde la ira era peligrosa, aprendiste a metabolizarla en silencio y a convertirte en el bueno, en el tranquilo, en el que nunca da problemas. Y en ese proceso te convertiste en un instrumento viviente de regulación emocional. No solo sentías a los demás, los cargabas, los llevabas contigo a todas partes, incluso cuando ya no estaban presentes físicamente. Ahora quiero que te detengas un momento en esto, porque es fundamental. Cuando un empático carga con las emociones de los demás de esta manera, no lo hace porque sea débil, no lo hace porque sea ingenuo, lo hace porque su sistema nervioso aprendió, en condiciones que no eran seguras, que esa era la única manera de mantenerse a salvo. La hipersintonía que describimos en el video anterior, esa capacidad de leer microexpresiones, de sentir los cambios en el ambiente antes de que nadie los nombre, de anticipar el estado emocional de los demás con una precisión casi inquietante. Esa capacidad no nació del amor, nació de la necesidad de supervivencia. Y lo que nadie te explica es que esa misma capacidad crea una puerta de entrada a tu psique, una puerta que permanece abierta de manera involuntaria, una puerta por la que los demás aprenden a entrar, a depositar su caos, a descargarse, a regularse utilizando su sistema nervioso como si fuera propio. Puede que nunca lo hayan hecho conscientemente, puede que las personas que más te han querido en la vida tampoco lo hayan hecho de manera malintencionada, pero el patrón existe y tiene consecuencias reales en tu cuerpo, en tu energía, en tu sentido de quién eres. Carl Jung hablaba de algo que llamaba la persona, no en el sentido de máscara falsa, sino en el sentido de la cara que el sistema te recompensa por mostrar. La identidad que aprendes a presentar porque es la que genera seguridad, aceptación, pertenencia. Para el empático, la persona más recompensada es precisamente esta: ser accesible, ser fácil de hablar,
ser comprensivo, ser tan empático, estar siempre disponible, y quiero que vean lo que está ocurriendo aquí con claridad. Esos elogios no son inocentes, son una forma de entrenamiento. Cada vez que alguien te dice que eres muy comprensivo, que eres tan empático, que eres tan bueno escuchando, te está condicionando a permanecer abierto, te está condicionando a seguir siendo legible, te está condicionando a seguir siendo una puerta. Y la individuación, ese proceso del que hablaba Jung, de convertirse en quien realmente eres, es precisamente el proceso por el que la psique se niega a seguir siendo reducida dentro del sistema colectivo. Es la lenta y a veces brutal emancipación del yo de los roles que mantienen al ego aceptable para los demás. Entonces llegamos al momento del cambio, al momento en que la puerta empieza a cerrarse. No es un momento que puedas programar, no es algo que ocurra porque hayas leído el libro correcto o hecho el trabajo terapéutico suficiente, aunque todo eso contribuye. Es algo que la psique completa cuando ha llegado a un punto de no retorno en su propio proceso de integración. Y lo primero que notas cuando empieza no es fuerza, no es claridad, no es una sensación de poder. Es una especie de silencio interior ante cosas que antes generaban una respuesta automática en ti. Alguien te hace una pregunta que antes habrías respondido con demasiada generosidad, dando más de lo que te pedían, justificando, explicando, asegurándote de que entendían bien tu intención. Y ahora, nada en ti se mueve a hacerlo. Alguien utiliza el tono familiar, ese tono que antes activaba en ti el reflejo de suavizar la situación, y la electricidad emocional esperada simplemente no aparece. No es que te estés conteniendo, no es que estés siendo fuerte, es que no hay carga que liberar. La conexión con ese viejo patrón se ha interrumpido a un nivel que no es decisión, sino estructura. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. Para ti, por dentro, esto puede sentirse como una especie de limpieza, como si algo pegajoso que llevabas encima durante años se hubiera desprendido finalmente, como si pudieras sentir por primera vez donde terminas tú y donde empiezan los demás. Pero para los que están a tu alrededor, especialmente para aquellos cuya regulación emocional dependía de tu disponibilidad, esto se siente como una amenaza. Empiezan a decir que has cambiado, que estás distante, que no eres tú mismo, que están preocupados por ti, que te has vuelto frío, que te has vuelto arrogante. Fíjense en algo muy revelador en este punto. Utilizan la palabra actuando. Dicen que estás actuando raro, que estás actuando frío, que estás actuando diferente, como si tu nueva estructura fuera una performance temporal que pueden esperar a que pase, porque admitir que es estructura real significaría admitir algo que su inconsciente no puede tolerar, que el viejo arreglo dependía de tu complicidad inconsciente, y que esa complicidad se ha terminado. Quiero que entiendan algo sobre el poder relacional, porque es la clave de todo lo que vamos a explorar en este video. La mayoría del poder en las relaciones no se crea a través de la dominación obvia. No se crea a través de gritos ni de amenazas explícitas. Se crea a través de asimetrías invisibles. ¿Quién explica? ¿Quién se disculpa primero? ¿Quién inicia la recuperación después de un conflicto? ¿Quién sostiene la complejidad emocional cuando la situación se complica? ¿Quién tolera la ambigüedad? ¿Quién tiene que ser el maduro en la interacción? Estas asimetrías están tan normalizadas en nuestra cultura que a menudo se presentan como rasgos de personalidad, como virtudes. Tu sensibilidad era alabada como virtud
precisamente porque servía al sistema, porque mantenía las cosas funcionando de una manera que era conveniente para los demás. Pero cuando integras lo que había sido reprimido, especialmente la ira, esa virtud deja de ser una línea de suministro emocional para el sistema, y el sistema lo nota inmediatamente. Llegamos aquí a Linus y algo que me parece muy importante aclarar porque genera mucha confusión. Cuando el empático sanado cierra el acceso, los demás lo interpretan casi invariablemente como retirada, como crueldad, como traición. Dicen que te has vuelto frío, que ya no te importan, que algo te ha pasado, pero lo que realmente está ocurriendo es algo completamente diferente. No te has vuelto menos empático, no has perdido tu capacidad de sentir, no te has convertido en alguien sin compasión. Lo que ha ocurrido es esto: la empatía ha dejado de ser un servicio público y se ha convertido en una experiencia privada. El sentir sigue existiendo, pero ya no es una utilidad pública que cualquiera puede acceder sin pedir permiso. Y esa distinción, aunque pueda parecer sutil, lo cambia todo. Porque las personas que estaban acostumbradas a entrar a tu mundo interior con los zapatos llenos de barro, a reorganizar los muebles, a dejar sus residuos emocionales y marcharse como si nada, ya no pueden hacerlo. Y eso, exactamente eso, es lo que llaman peligroso. No estás en crisis, no te estás cerrando, no te estás asociando porque no puedes con la vida. Lo que ha ocurrido en ti es mucho más preciso y mucho más definitivo que todo eso. Los antiguos puntos de acceso a tu psique se han cerrado, no porque los hayas cerrado conscientemente, no porque estés castigando a alguien, no porque estés siendo fuerte de manera performativa, se han cerrado de la manera en que una herida se sella después de que el objeto extraño ha sido removido. El organismo no pide permiso para hacerlo. Completa el movimiento y entonces ese movimiento se convierte en estructura permanente. Y esa estructura es lo que los demás sienten cuando dicen que ya no pueden alcanzarte. No es que te hayas ido, es que ya no hay puerta donde antes había una. Eso no es crueldad, eso es integración. Antes de cerrar este primer bloque, quiero dejarte con una imagen que creo que captura con mucha precisión lo que estamos describiendo. Piensa en una casa que durante años ha tenido la puerta principal siempre abierta, no solo sin llave, sino literalmente abierta de par en par. Cualquiera podía entrar, tomar lo que necesitaba, dejar lo que no quería cargar y marcharse. Y la persona que vivía en esa casa lo permite. No solo lo permitía, lo facilitaba activamente. Se aseguraba de que la casa estuviera limpia y ordenada para cuando llegaran. Se aseguraba de que hubiera luz encendida para que nadie tropezara en la oscuridad. Y un día la puerta se cierra, no de un portazo, sin drama. Simplemente se cierra. La gente que llegaría a tomar lo que necesitaba encuentra la puerta cerrada y reacciona con confusión, con incomodidad, con resentimiento incluso, como si les hubieran quitado algo que era suyo por derecho. Pero la casa nunca fue suya, solo era accesible, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. En el siguiente bloque vamos a explorar lo que ocurre con la ira cuando finalmente se integra, porque esa integración es la que convierte los límites de decisiones frágiles que hay que defender constantemente en algo mucho más poderoso: arquitectura. Hay una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de empáticos y de trabajo interior. Una palabra que todo el mundo usa, pero que muy pocos entienden en su dimensión real: límites. Los libros de autoayuda hablan de límites. Los terapeutas hablan de límites. Las redes sociales están llenas de frases sobre límites. Y sin embargo,
La mayoría de los empáticos que conocen esa palabra intelectualmente, que han leído sobre ella, que han intentado aplicarla, siguen experimentando exactamente el mismo problema. Los ponen, los explican, los defienden, y unos días después estaban de nuevo en el mismo lugar de siempre, preguntándose por qué no funcionan. Y la razón por la que no funcionan es esta. Estaban poniendo límites desde el lugar equivocado. Estaban poniendo límites como decisiones, como declaraciones morales, como algo que había que elegir, defender y repetir constantemente. Pero un límite que depende de ser elegido una y otra vez es un límite que puede ser presionado hasta que cedes. Y las personas que dependen de tu apertura saben esto. No siempre de manera consciente, pero lo saben. Lo que vamos a explorar en este bloque es algo completamente diferente. El momento en que los límites dejan de ser decisiones y se convierten en arquitectura. Para entender cómo ocurre esa transformación, necesitamos hablar de la fuerza que la hace posible, la fuerza más reprimida en la psique del empático, la que más trabajo cuesta integrar, la que más miedo genera, incluso cuando se empieza a asomar, la ira. No porque los empáticos no tengan ira, la tienen, en abundancia, sino porque la ira en el empático fue convertida en algo inaceptable desde muy temprano. En el sistema familiar donde creció el empático típico, la ira era peligrosa. Era la emoción que rompe el equilibrio. Era la que desencadenaba consecuencias. Era la que amenazaba el vínculo y el amor condicional, que era lo único disponible. Así que el empático aprendió a ser el Wild, a hacer algo extraordinario con su ira, aprendió a transformarla, a convertirla en otras cosas, en tristeza, en comprensión, en cuidado exagerado hacia los demás, en ansiedad, en dolores de cabeza, en tensión muscular crónica, en el pensamiento obsesivo de las 3 de la mañana. La represión no aniquila la energía, la relocaliza, la empuja hacia el inconsciente, donde se convierte en algo que Jung llamaba destino, en patrones que se repiten sin que podamos entender por qué. Quiero que visualicen algo conmigo. Imaginen una caldera en el sótano de una casa, una caldera que lleva años acumulando presión porque nadie le ha dado una válvula de escape adecuada. El calor está ahí, la energía está ahí, pero no tiene por dónde salir de manera controlada. Eso es la ira no integrada en el empático. No ha desaparecido. Solo está contenida bajo presión en un lugar donde no puede ser vista, y de vez en cuando la presión es demasiada, sale de maneras que el empático no reconoce como ira, como un colapso emocional que parece surgir de la nada, como una irritabilidad desproporcionada con algo pequeño, como un alejamiento súbito de alguien que no ha hecho nada aparentemente diferente a lo de siempre. Pero hay algo más que ocurre con esa caldera bajo presión, algo que no siempre se menciona. Mientras la ira permanece sin integrar en el inconsciente, funciona como una especie de ofrenda involuntaria al sistema. El empático, al no poder acceder a su propia ira, al no poder decir no desde un lugar de fuerza genuina, permanece disponible de una manera que no eligió conscientemente. La ira reprimida no solo daña al empático, le impide protegerse. Entonces, ¿qué ocurre cuando la ira finalmente se integra? Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente cuando lo escuchan por primera vez. Cuando integras la ira, no te vuelves más enojado, no te vuelves más explosivo, no te conviertes en alguien agresivo o difícil. Te vuelves menos negociable. Y esa es una diferencia que lo cambia absolutamente todo. La ira explosiva, la que sale de golpe después de haber sido comprimida durante demasiado tiempo, esa ira todavía puede ser manejada por los demás. Pueden esperarla,
pueden disculparse y suavizarla, pueden manipularla, pueden decir que te saliste de control y usar eso como argumento en tu contra, pero la ira integrada no explota. No necesita explotar porque ya no está bajo presión. Simplemente existe como parte de la estructura de quién eres. Se convierte en lo que yo llamo una función de límite. No es el no dicho con enojo, no es el no dicho para enseñarte una lección, no es el no seguido de una explicación de por qué y de una lista de razones justificadas. Es simplemente no. Y eso no sin ornamentos, sin drama, sin necesidad de ser explicado ni defendido. Es lo que la mayoría de las personas a tu alrededor no sabe cómo manejar. Porque la mayoría de las personas han vivido toda su vida tratando el no como un evento emocional negociable. Si yo me enojo lo suficiente, él no se convierte en sí. Si yo lloro lo suficiente, él no se convierte en sí. Si yo me hago la víctima suficientemente bien, él no se convierte en sí. Si yo me alejo el tiempo justo para activar tu miedo al abandono, él no se convierte en sí. Estas son las técnicas de la manipulación inconsciente. No siempre son deliberadas, no siempre vienen de personas malintencionadas, pero son reales y funcionaban contigo antes porque tú no era en realidad una decisión frágil que depende de que la presión no fuera demasiado alta. Cuando la ira se integra, el no deja de ser una decisión, se convierte en arquitectura, y la arquitectura no se negocia con llanto ni con amenazas ni con presión sostenida. La arquitectura simplemente está ahí, y cuando la gente choca con ella por primera vez, la experiencia les resulta desconcertante. Buscan la emoción detrás del no, buscan la herida que lo explica, buscan la apertura por la que pueden entrar, y no encuentran ninguna. Eso es lo que aterra, no el no en sí mismo, sino el no que no tiene por dónde ser entrado. Quiero hablarte ahora de algo que Jung describió con una precisión extraordinaria y que es central para entender este proceso: la sombra. Ya hablamos de la sombra en el primer video, pero quiero profundizar en un aspecto específico que es crucial para los empáticos. Y es esto: para el empático, la sombra no contiene principalmente monstruos ni impulsos oscuros en el sentido convencional. La sombra del empático contiene aquello que le fue prohibido expresar para mantener la armonía del sistema: la asertividad, el resentimiento legítimo, el egoísmo sano, ese que te permite decir esto no es para mí sin tener que justificarlo, el derecho a no querer, la hostilidad defensiva, el placer sin culpa y sobre todo la ira. Estas cualidades no fueron eliminadas de la psique, fueron empujadas a la sombra porque el sistema las penaliza, y mientras permanecen en la sombra siguen operando, pero lo hacen de manera autónoma, fuera del control consciente. Esto es lo que produce los patrones que el empático experimenta como destino. Me atraen siempre las mismas personas, siempre termino en la misma dinámica, siempre acabo sintiéndome utilizado, no porque el empático sea tonto ni ingenuo, sino porque su propio potencial de asertividad y de límite permanece inconsciente, y el inconsciente busca constantemente expresarse a través de la vida exterior. Cuando la sombra se integra, algo notable ocurre en las relaciones. El empático deja de responder automáticamente a las señales emocionales de los demás. Empieza a hacer algo que antes le resultaba casi imposible: una pausa, un espacio entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración nazis y construyó una de las corrientes psicológicas más importantes del siglo XX, decía algo que llevo conmigo siempre. Decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside la libertad humana.
Para el empático que no ha integrado su sombra, ese espacio no existe. La respuesta es automática. Alguien muestra necesidad y el empático ya está moviéndose hacia ella antes de haber procesado conscientemente si quiere hacerlo o no. Alguien muestra incomodidad y el empático ya está suavizando el ambiente antes de preguntarse si esa incomodidad es responsabilidad suya. Cuando la sombra se integra, ese espacio aparece, y en ese espacio el empático puede preguntarse algo que antes no podía: quiero hacer esto, o lo estoy haciendo porque no sé cómo no hacerlo. Esa pregunta sola, esa capacidad de hacerse esa pregunta genuinamente, es una revolución interior silenciosa. Hay una reacción muy específica que ocurre en el entorno cuando el empático empieza a mostrar estos cambios, y quiero prepararlos para ella porque puede ser desconcertante incluso cuando uno la entiende intelectualmente. Las personas que dependían de la regulación automática del empático reaccionan con resistencia, con confusión, a veces con una hostilidad que parece desproporcionada. Te acusarán de haberte vuelto distante, debes ser frío, de haber cambiado para mal, de que algo te pasa, de que estás siendo egoísta, de que ya no eres tú. Y aquí viene algo que quiero que tengan muy claro. Esa reacción no es una evaluación moral de lo que estás haciendo, es el sistema relacional intentando recuperar el acceso que ha perdido. Es el inconsciente colectivo del sistema intentando encontrar la llave que todavía funcione. Porque antes había muchas llaves que funcionaban: la culpa, la lástima, la amenaza del abandono, la apelación a lo mucho que se han querido, la nostalgia de cómo eras antes. Y ahora esas llaves no abren nada, y eso produce en el sistema algo que psicológicamente se parece mucho al pánico. Quiero hacer aquí una distinción muy importante que creo que a muchos empáticos les puede generar confusión en este proceso. Integrar la ira y desarrollar límites como arquitectura no significa volverse duro, no significa volverse impermeable en el sentido de ya nada me afecta, no significa convertirse en alguien frío o desconectado. Hay una diferencia fundamental entre la dureza y la densidad. La dureza es frágil. La dureza es lo que se desarrolla cuando el dolor no ha sido procesado y se construye una armadura alrededor de él para no volver a sentirlo. La dureza parece fuerza, pero es en realidad rigidez, y la rigidez se rompe bajo presión suficiente. La densidad es otra cosa completamente. La densidad es lo que se desarrolla cuando la psique ha integrado sus propias profundidades, cuando la ira, el dolor, la sombra han sido reconocidos y asimilados en lugar de negados. Una persona densa puede ser completamente movida por la belleza, puede llorar en una película, puede sentir la profundidad del sufrimiento de otro con toda claridad, puede amar con una intensidad que no había sido posible antes, pero ese movimiento ya no la descoloca, porque tiene raíces suficientemente profundas para moverse sin perder el centro. Eso es lo que la integración de la ira hace posible. No te vuelve menos sensible, te vuelve menos manipulable. Antes de cerrar este bloque, quiero dejarte con algo muy concreto. Si estás en este proceso ahora mismo, o si sientes que empiezas a asomarte a él, probablemente vas a experimentar algo que puede parecer contradictorio. Vas a sentir la ira, quizá por primera vez de manera clara y directa, sin la capa de culpa encima que la convierte inmediatamente en otra cosa. Vas a sentir resentimiento hacia personas que apoyaste durante años, sin recibir lo mismo. Vas a reconocer dinámicas de autosacrificio en tu historia que ahora te van a parecer insostenibles. Y tu primer impulso puede ser interpretar eso como un fracaso moral.
como que te has vuelto egoísta o ingrato o que has perdido tu compasión, no lo hagas. Lo que estás experimentando es una señal inequívoca de salud psíquica. Es tu energía emocional regresando a casa después de años de estar volcada hacia afuera de manera compulsiva. La sombra no apaga tu luz cuando la integras. Le pone un cristal protector para que no se consuma en el viento de los demás. En el siguiente bloque vamos a explorar algo que a muchos les resulta la parte más desconcertante de todo este proceso, porque tu calma, esa calma nueva que empieza a aparecer cuando el centro se estabiliza, aterra a las personas que te rodean, incluso más que tu ira nunca lo hizo. Existe un momento muy específico en el proceso de sanación de la empatía que genera más confusión que cualquier otro. Y es este, el momento en que aparece la calma, no la calma de quien se ha rendido, no la calma del agotamiento, no la calma de quien ha apagado sus emociones para no sentir más. Una calma diferente, una calma que tiene peso, una calma que tiene presencia, una calma que cambia la atmósfera de una habitación sin que hayas dicho una sola palabra. Y lo primero que notas cuando esa calma empieza a instalarse en ti es que los demás no la reciben como algo positivo, la reciben como una amenaza. Te dicen que estás siendo frío, que algo te pasa, que ya no eres accesible, que te has vuelto intenso, que eres difícil de leer, que ya no saben cómo eres. Y la pregunta que surge de manera natural es esta: ¿por qué una persona en paz consigo misma genera tanto malestar en su entorno? La respuesta a esa pregunta es lo que vamos a explorar ahora, para entender por qué la calma del empático sanado resulta amenazante. Necesitamos entender primero cómo funcionaba el sistema antes de que esa calma apareciera. El empático, antes de la integración, emitía de manera constante una serie de señales que los demás aprendían a leer y a utilizar. La disponibilidad, la urgencia de reparar el vínculo cuando había tensión, la incomodidad visible cuando alguien en su presencia estaba mal, la tendencia a suavizar el ambiente de manera automática, el movimiento hacia la explicación y la justificación cuando alguien mostraba desacuerdo. Todas estas señales crean un mapa relacional muy predecible. Los demás saben exactamente cómo relacionarse contigo, porque tu sistema nervioso les proporcionaba coordenadas claras y constantes. Aquí está la puerta, aquí está cómo abrirla, aquí está cómo mantenerla abierta, aquí está lo que pasa cuando la cierras demasiado tiempo. Cuando la calma integrada aparece, ese mapa deja de funcionar, las coordenadas desaparecen, y para una psique que ha organizado su relación contigo alrededor de ese mapa, la experiencia es genuinamente desorientadora. No saben cómo alcanzarte, no saben cómo leer tus reacciones, no saben qué tecla presionar para obtener la respuesta que buscan, y esa incapacidad de orientarse se experimenta internamente como peligro. Aquí entra en juego un mecanismo psicológico que Jung describió con gran precisión y que es fundamental para entender lo que está ocurriendo: la proyección. La proyección es el proceso por el cual una persona externaliza aspectos de su propia psique que no puede tolerar conscientemente. Los ve en los demás en lugar de reconocerlos como propios. Durante el tiempo en que eras un empático con la puerta abierta, tu presencia facilitaba enormemente la proyección de los demás. Eres un espejo perfectamente pulido para que cada persona pudiera ver reflejado lo que necesitaba ver: su bondad, su inocencia, su herida, su justificación. Les hacías más fácil permanecer inconscientes porque absorbías lo que contradecía su imagen de sí mismos. Llevaban sus contradicciones en silencio, y ellos podían seguir siendo quienes decían ser
porque tú cargabas con lo que no encajaba. Cuando la calma integrada aparece, el espejo cambia. Ya no está pulido para mostrarles lo que quieren ver. Ahora refleja con mayor precisión. Y cuando un espejo se vuelve preciso, quienes dependían de la distorsión lo experimentan como un ataque. No es que hayas hecho algo diferente, es que dejaste de hacer algo. Dejaste de distorsionar la realidad para proteger la imagen que otros tienen de sí mismos. Y esa ausencia de distorsión se siente como crueldad para quien nunca ha tenido que enfrentarse a su propio reflejo sin filtros. Quiero darte un ejemplo muy concreto de cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Imagina una situación familiar. Una reunión donde hay tensión no resuelta entre dos personas del grupo. Antes, tu sistema nervioso te había activado de manera automática todos sus protocolos de regulación emocional. Habrías suavizado las transiciones entre temas. Habrías encontrado la manera de incluir a quien estaba siendo excluido. Habrías aligerado el ambiente con humor o con una pregunta que redirigía la conversación. Habrías absorbido la tensión del espacio y la habías transformado en algo más tolerable para todos. Ese trabajo era invisible. Nadie lo nombraba. Nadie lo agradece explícitamente. Simplemente ocurría y el sistema se beneficiaba de él sin tener que reconocerlo. Ahora imagina la misma situación con tu nueva calma integrada. La tensión está ahí, tú la percibes con la misma claridad de siempre, pero no te mueves automáticamente a resolverla. Simplemente estás presente, observando, sin necesidad de intervenir. Lo que ocurre en ese espacio es revelador. Las personas que generaban la tensión tienen que enfrentarse a sus propias dinámicas sin el amortiguador que tú proporcionabas. Las personas que se beneficiaban de que tú mantuvieras el equilibrio sienten de repente la incomodidad directamente, sin mediación, y te miran a ti, buscando la señal de que vas a hacer lo que siempre has hecho. Y cuando ven que no viene, sienten algo que no saben bien nombrar. Algo que se parece a sentirse solos, algo que antes nunca habían tenido que gestionar directamente, y te llaman frío. Hay un concepto que me parece extraordinariamente útil aquí: la idea del catalizador psicológico. Un catalizador en química es una sustancia que acelera o facilita una reacción química sin consumirse en el proceso. No actúa directamente, simplemente está presente, y su presencia cambia lo que es posible en ese espacio. El empático sanado se convierte en un catalizador psicológico, no por decisión, no por estrategia, por estructura. Su presencia, esa calma densa que no emite señales de disponibilidad incondicional, acelera la verdad en los demás. Hace más difícil mantener las ficciones relacionales habituales. Hace más difícil la descarga emocional inconsciente. Hace más difícil permanecer en la superficie cuando hay algo más profundo que quiere ser visto. Y ante eso, las personas reaccionan de maneras muy diferentes. Algunas crecen, se sienten convocadas a algo más auténtico. Sienten que en tu presencia pueden finalmente ser más honestas consigo mismas y con los demás. Muchas huyen. Se alejan gradualmente porque el nivel de presencia que requiere estar contigo ya no les resulta cómodo. Prefieren espacios donde la inconsciencia no encuentre tanta resistencia, y algunas atacan, porque cuando la psique no puede manejar lo que su propio espejo le muestra, la respuesta más primitiva es intentar romper el espejo. Tú no eres el problema en ninguno de estos tres casos. Es el contexto en el que cada persona revela su propia capacidad o incapacidad de encontrarse a sí misma. Quiero hablar ahora de algo que probablemente nadie te ha dicho sobre tu silencio.
porque el silencio es una de las manifestaciones más mal entendidas de esta nueva calma. Antes, tu silencio era relativamente raro, y cuando ocurría, era el silencio de quien está procesando algo doloroso o de quien está conteniendo lo que quiere decir para no generar conflicto. Era un silencio tenso, un silencio que los demás podían leer como señales de alarma y usar para presionarte. El nuevo silencio es diferente. No es el silencio de quien se contiene. Es el silencio de quien no necesita moverse. No hay urgencia detrás de él. No hay emoción comprimida buscando salida. Es simplemente la ausencia de movimiento innecesario. Y ese tipo de silencio es profundamente desconcertante para quien está acostumbrado a leer el silencio como señal de que algo va mal y por lo tanto como una oportunidad de intervenir, de presionar, de reencuadrar la situación a su favor. Cuando el silencio no contiene esa electricidad que antes lo hacía navegable para los demás, cuando no hay carga emocional que puedan usar como palanca, se quedan sin herramientas y lo interpretan como castigo, como arrogancia, como indiferencia, pero no es ninguna de esas cosas, es simplemente la ausencia de movimiento innecesario, la presencia sin performance. Hay algo que Jung llamaba la función del yo en relación con el self, con el sí mismo con mayúscula, que quiero traer aquí porque ilumina algo muy específico de esta etapa. Jung distinguía entre el yo, que es nuestra identidad consciente, y el self, que es el centro regulador de la psique total. La individuación es el proceso por el que el yo se va alineando progresivamente con el self, en lugar de estar gobernado principalmente por las demandas del exterior. Lo que describes cuando describes esta nueva calma es precisamente eso. El yo ya no está corriendo constantemente hacia afuera a negociar su valor, ya no está produciendo la energía de la explicación y la justificación cada vez que surge incomodidad. Está siendo sostenido por algo más profundo y más estable que cualquier aprobación externa podría proporcionar, y eso, desde afuera, se experimenta como una gravedad fría, como si hubiera algo en ti que no puede ser movido por los medios habituales, no suplica, no persigue, no colapsa, no performa, simplemente es, y esa cualidad de simplemente ser es profundamente amenazante para las psiquis que han organizado toda su vida relacional alrededor de economías emocionales, alrededor del intercambio de acceso por pertenencia, alrededor de la promesa implícita de que si me das lo que necesito, te dejo ser quien eres. Cuando esa economía ya no funciona contigo, tienen que encontrar otra manera de relacionarse, y muchos no saben cómo. Quiero cerrar este bloque con algo que me parece importante decir directamente. Si estás en este proceso ahora mismo y las personas a tu alrededor te están diciendo que te has vuelto frío, que has cambiado para mal, que ya no eres accesible, quiero que lo escuches desde un lugar diferente al que probablemente lo has escuchado hasta ahora. Antes, esas palabras habían activado en ti un reflejo de reparación inmediata. Te habrían hecho dudar de tu propio proceso. Te habrían llevado a preguntarte si no estarías equivocado, si no estarías siendo demasiado, si no deberías suavizar un poco, ceder un poco, regresar un poco. Ahora quiero que las escuches como lo que realmente son. Son el sonido de un sistema que ha perdido acceso a algo que usaba para funcionar. No son una evaluación moral de quién eres, son una descripción de lo que ya no pueden obtener de ti, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Tu calma no es crueldad, es la atmósfera natural de una psique que ha dejado de pedir permiso para existir. En el siguiente bloque vamos a explorar algo aún más profundo, el colapso del poder relacional.
cómo y por qué las estructuras de poder que se habían construido alrededor de tu disponibilidad empiezan a desmoronarse. ¿Y qué ocurre con las personas que las habitaban cuando ese derrumbe ocurre? Hay algo que ocurre en el entorno del empático sanado que va más allá de las relaciones individuales. Algo que afecta a sistemas enteros, a familias, a grupos de amigos, a dinámicas de trabajo que llevaban años funcionando de una manera determinada. Y es esto: cuando el empático deja de ser el regulador emocional del sistema, el sistema pierde su centro de gravedad invisible. No el centro de gravedad obvio, no el líder formal, no es la persona con más autoridad nominal, sino el centro de gravedad real, el que mantenía todo en equilibrio de manera silenciosa y sin reconocimiento. Y cuando este centro desaparece, lo que queda al descubierto puede ser sorprendente incluso para el propio empático que ha llevado años siendo esa pieza, porque lo que queda al descubierto es la estructura real del poder, no el poder que se declaraba, el poder que realmente operaba. Quiero explicarles cómo funciona el poder en los sistemas relacionales, porque creo que es uno de los temas menos comprendidos y más relevantes para todo lo que estamos explorando. En cualquier sistema humano, ya sea una familia, un grupo de amigos, un equipo de trabajo, existe una jerarquía de roles emocionales que no tiene nada que ver con los roles formales. Está el que es difícil, la persona cuya volatilidad emocional hace que todos los demás organicen su comportamiento a su alrededor para evitar el conflicto. Esa persona tiene un poder enorme, aunque nadie lo nombre como poder. Está el que está herido de manera crónica, la persona cuya fragilidad percibida funciona como un trono desde el que dicta los términos del grupo sin tener que pedirlo explícitamente. Todos ajustan su comportamiento para no herir más a quien ya está herido. Está el que se adapta, la persona que absorbe las tensiones de todos, que suaviza los conflictos, que hace el trabajo emocional invisible que permite que el sistema funcione. Esa persona tiene el menos poder formal, pero es estructuralmente indispensable. El empático es casi siempre esa tercera figura, y su adaptación no es una debilidad, es una forma de sumisión estructural que el sistema ha aprendido a dar por sentada. Cuando el empático deja de adaptarse, algo notable ocurre en los otros dos tipos. La persona difícil, aquella cuya volatilidad funcionaba como centro de gravedad porque todos organizaban su comportamiento alrededor de ella, de repente descubre que su volatilidad ya no produce el efecto habitual. El empático ya no corre a suavizar, ya no absorbe, ya no transforma la tensión en algo tolerable para el grupo. Y la volatilidad, sin su amortiguador natural, rebota de manera diferente. A veces se escala, a veces se dirige directamente hacia el empático en forma de acusación, a veces colapsa, porque sin el eco que le daba sentido y sin el regulador que la neutralizaba, pierde su poder de convocatoria. La persona herida, aquella cuya fragilidad funcionaba como trono, descubre algo igualmente desconcertante. El empático ya no corre automáticamente a protegerla de las consecuencias de sus propios comportamientos. Ya no proporciona la cobertura emocional que le permitía mantenerse en la posición de víctima sin tener que responsabilizarse de nada. Y sin esa cobertura, el trono pierde estabilidad. Lo que se revela en ambos casos es algo que había estado oculto bajo capas de roles asignados, que el poder de esas figuras dependía estructuralmente de la disponibilidad del empático para sostenerlo. Sin el empático como regulador, el sistema tiene que reorganizarse, y la reorganización es siempre incómoda, siempre resistida,
y casi siempre culpada en el empático que dejó de jugar su papel. Hay un mecanismo psicológico que aparece con una regularidad casi matemática en este momento del proceso, y es importante que lo conozcas para que no te tome por sorpresa. Se llama el chivo expiatorio. Cuando un sistema relacional pierde su equilibrio habitual y no puede o no quiere hacer el trabajo de reorganizarse de manera honesta. Necesita una explicación que no implique que el sistema en sí tenía un problema. Necesita que el problema sea una persona específica cuyo cambio pueda ser señalado como la causa de todo, y el empático que ha dejado de jugar su papel es el candidato perfecto para ese rol. El sistema construye una narrativa, no siempre de manera consciente ni malintencionada, pero la construye. El empático cambió, el empático se volvió distante, el empático se volvió egoísta, el empático fue influenciado por alguien o por algo que lo cambió para mal. Esta narrativa tiene una función muy específica: convertir lo que es un cambio estructural permanente en una desviación temporal que podría corregirse si el empático volviera a ser quien era. Y por eso algunos miembros del sistema van a intentar, de maneras más o menos sutiles, convencerte de que regreses, con nostalgia, con culpa, con vulnerabilidad estratégica, con recordatorios de todo lo que has significado para ellos, con apelaciones a la persona que eras antes como si esa persona fuera la real y la actual fuera una impostora. Quiero hablar ahora de algo que afecta específicamente a quienes tienen este perfil y que a menudo genera mucho dolor en este proceso: la pérdida de relaciones que creías que eran profundas y recíprocas. Porque una de las revelaciones más duras de este proceso es esta: muchas de las relaciones que sentía que eran profundas no eran relaciones en el sentido pleno de la palabra. Eran acuerdos construidos alrededor de tu apertura. Hay acuerdos conscientes, no necesariamente malintencionados, pero hay acuerdos al fin. El acuerdo implícito era este: tú permaneces accesible, tú procesas lo que los demás no pueden procesar, tú sostienes la complejidad que el sistema no puede sostener, y a cambio recibes pertenencia, recibes ser necesitado, recibes una forma de conexión que satisface parte de tu necesidad relacional, aunque nunca sea del todo recíproca. Cuando ese acuerdo se rompe, no porque hayas decidido romperlo conscientemente, sino porque tu psique ya no puede sostenerlo sin traicionarse a sí misma, la relación que dependía del acuerdo se tambalea. Y entonces descubres algo que duele de una manera muy particular. Descubres que lo que pensabas que era amor a ti como persona, era en parte, o en algunos casos completamente, amor a tu función. Esa distinción, que parece filosófica cuando se dice en abstracto, se vuelve enormemente concreta y enormemente dolorosa cuando ocurre en una relación específica con una persona específica que has amado de verdad. No quiero romantizar este dolor ni decirte que es fácil, no lo es. El duelo que viene con esta comprensión es un duelo real, no solo por las relaciones que se pierden o que se transforman hasta volverse irreconocibles, sino por una ilusión que sostenías sobre ellas, la ilusión de que te veían, de que te conocían, de que lo que existía entre vosotros era encuentro genuino y no simplemente un intercambio en el que tú ponías mucho más de lo que recibías, y sin embargo, ese duelo, aunque doloroso, lleva en sí mismo una liberación que no habías podido tener mientras la ilusión permanecía intacta, porque mientras la ilusión permanecía, seguían invirtiendo en relaciones que no podían devolverte lo que ponías. Seguías ajustando tu comportamiento para no romper algo que ya estaba roto en su base,
Seguías cargando con la responsabilidad de mantener vivos vínculos que no tenían la reciprocidad necesaria para sostenerse solos. Cuando la ilusión cae, esa energía queda libre, y esa energía libre es lo que hace posible algo que antes era muy difícil: relaciones construidas sobre bases completamente diferentes, relaciones donde no tienes que ser la pieza de apoyo invisible, relaciones donde puedes ser visto no por lo que haces, sino por lo que eres. Quiero introducir aquí una distinción que creo que es una de las más importantes de todo este proceso: la distinción entre el poder de acceso y el poder de presencia. El poder de acceso es el que operaba en el sistema antiguo. Era el poder de quien podía entrar en tu psique y reorganizarla, de quien podía activar tus reflejos automáticos de regulación, de quien podía presionarte hasta que cedías. Ese poder era real, pero dependía completamente de tu apertura involuntaria. En cuanto el acceso se cierra, ese poder colapsa de manera instantánea. El poder de presencia es algo completamente diferente. Es el que emerge cuando el yo está alineado con el self de Jung. No es un poder que se ejerce sobre nadie. Es un poder que existe simplemente por la coherencia interna de quien lo encarna. No necesita ser demostrado, no necesita ser defendido, no necesita que nadie lo reconozca para existir. Y esa diferencia es fundamental porque el poder de acceso genera dependencia mutua. Necesita del otro para ejercerse, necesita de tu apertura para funcionar. El poder de presencia no necesita nada del otro. Existe independientemente de si el otro lo reconoce, lo acepta o lo ataca. Es el poder del árbol con raíces profundas. El viento lo mueve, lo siente completamente, pero las raíces lo sostienen sin que el árbol tenga que hacer ningún esfuerzo para mantenerse en pie. Hay una última cosa que quiero decirte en este bloque, y que tiene que ver con algo que Jung llamaba la individuación como proceso colectivo, además de personal. Cuando una persona dentro de un sistema relacional atraviesa un proceso genuino de individuación, no solo se transforma ella, transforma el campo alrededor de ella, no porque predique, no porque enseñe, no porque intente cambiar a los demás, sino simplemente porque su presencia ya no permite que ciertas dinámicas inconscientes operen de la misma manera, y eso puede tener consecuencias que van más allá de las relaciones individuales. Puede hacer que personas que llevan años atrapadas en patrones inconscientes se enfrentan de repente a algo que habían estado evitando. Puede catalizar procesos de cambio en otros que nada tienen que ver con una intervención directa tuya. Algunas de esas personas lo aprovecharán, crecen, se despiertan a algo en sí mismas que tu presencia ayudó a iluminar. Otras lo resistirán con toda la fuerza que tienen, y esa resistencia a veces se convierte en la oposición más visible y más ruidosa a tu proceso, pero en ninguno de los dos casos eres responsable del resultado. Tu única responsabilidad es continuar siendo quien eres, sin disculparte por ello, sin suavizarlo para que sea más fácil de digerir, sin regresar a quien eras para que los demás puedan seguir siendo quienes son sin tener que mirarse. En el siguiente bloque vamos a explorar el territorio más sutil y quizá más profundo de todo este proceso, el espejo que ya no distorsiona, y lo que ocurre cuando los demás se encuentran por primera vez frente a un reflejo que no les dice lo que quieren ver. Existe una paradoja en el corazón de este proceso que me parece una de las más reveladoras de toda la psicología junguiana. El empático antes de la integración era considerado por todos a su alrededor como la persona más comprensiva, la más accesible, la más fácil con quien estar. Y sin embargo,
En esa supuesta accesibilidad había algo profundamente deshonesto. No deshonesto en el sentido de una mentira deliberada, deshonesto en el sentido de que la imagen que el empático devolvía de los demás no era precisa. Era una imagen trabajada, suavizada, pulida para que fuera tolerable, para que preservara el vínculo, para que nadie tuviera que enfrentarse a algo que no estaba listo para ver. El empático era un espejo, pero un espejo que distorsionaba con compasión, y cuando ese espejo deja de distorsionar, cuando empieza a reflejar con la precisión que da la integración, los demás no lo experimentan como una mejora, lo experimentan como una traición, porque durante años se habían acostumbrado a verse en un espejo que los hacía parecer mejores de lo que eran. Y ahora ese espejo se ha vuelto honesto, y la honestidad, cuando no ha sido pérdida, puede sentirse exactamente igual que la crueldad. Quiero explorar aquí la mecánica de la proyección con más profundidad porque es central para entender lo que ocurre en esta etapa. Jung describe la proyección como el proceso por el cual el contenido del inconsciente de una persona es percibido como si perteneciera a alguien externo. Algo que no puedo tolerar reconocer en mí mismo lo veo en ti. Algo que no puedo admitir como mío lo experimento como una cualidad tuya. La proyección es universal. Todos la hacemos. Es uno de los mecanismos básicos de la psique humana. El problema no es que exista. El problema es cuando opera de manera completamente automática e inconsciente, sin ningún momento de reflexión que permita distinguir lo que es propio de lo que es del otro. Para que la proyección funcione, necesita una pantalla. Necesita una superficie sobre la que pueda ser depositada sin resistencia. El empático antes de la integración era una pantalla perfecta. Su apertura involuntaria, su tendencia a absorber los estados emocionales de los demás, su dificultad para mantener la distinción clara entre lo que sentía él y lo que sentía el otro, todo eso creaba las condiciones ideales para que las proyecciones de los demás encontraran un lugar donde depositarse. La persona con una herida de abandono proyectaba en el empático en la figura del que siempre estará ahí y nunca se irá. La persona con necesidad de ser rescatada proyectaba en el empático la figura del rescatador. La persona con dificultad para gestionar su propia ira proyectaba en el empático la figura del eterno perdonador. Y el empático, sin darse cuenta completamente de lo que estaba ocurriendo, habitaba esas proyecciones, se convertía en ellas, no porque las eligiera, sino porque su sistema nervioso no tenía todavía la estructura para resistirlas. Cuando la integración avanza, algo muy específico cambia en este mecanismo. La proyección rebota. El empalme ya no proporciona la superficie de absorción que la proyección necesita para instalarse, y cuando una proyección no encuentra dónde instalarse, regresa hacia quien la emitió, no de manera dramática, no como una confrontación directa, simplemente no hay dónde agarrarse, y eso produce en el proyector una experiencia muy particular. De repente se siente incómodo en tu presencia sin saber bien por qué. De repente siente que algo ha cambiado aunque no pueda decir exactamente qué. De repente sus mecanismos habituales de relación no producen los resultados esperados, y como el inconsciente no tiene acceso directo a su propio funcionamiento, no puede decir la proyección rebotó y ahora tengo que mirar hacia adentro. Lo que dice en cambio es algo mucho más simple y mucho más primitivo. Tú has cambiado. Tú eres el problema. Algo en ti se ha roto, o se ha vuelto hostil, o se ha alejado de manera injustificada. Es más fácil culparte a ti
que reconocer que la incomodidad viene de dentro. Es más fácil atribuirte una cualidad negativa que aceptar que el sistema de evitación que había estado funcionando durante años de repente ya no tiene dónde apoyarse. Hay una imagen que quiero desarrollarla con la profundidad que merece. La imagen del mar de noche. El mar de noche no está ansioso, no es performativo, no se explica a sí mismo, no se disculpa por su profundidad, no promete seguridad, simplemente existe con una vastedad que no pide permiso para ser lo que es. Puedes acercarte a él, pero no puedes poseerlo. Puedes navegar sobre él, pero no puedes convertirlo en tierra firme, y si lo tratas como un charco poco profundo, puede matarte sin malicia, no con intención, simplemente siendo lo que es. Eso es lo que empieza a ocurrir con la presencia del empático sanado. Los demás sienten que el charco poco profundo que conocían ha desaparecido. Sienten que donde antes había algo predecible y manejable, ahora hay algo que no pueden medir con los instrumentos habituales. Algo que tiene una profundidad que no saben bien cómo navegar. Y esa sensación de no poder medir, de no poder predecir, de no poder controlar la profundidad, es exactamente lo que experimentan como peligro, no porque hayas hecho nada dañino, sino porque tu presencia ya no les proporciona la ilusión de que tienen el control de lo que ocurre entre vosotros. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente importante para las personas que están en este proceso y que tienen relaciones cercanas que quieren preservar, porque no todo tiene que perderse. No todas las relaciones que existían antes de la integración son incompatibles con quien te estás convirtiendo, pero si hay algo que cambia fundamentalmente en las relaciones que pueden sobrevivir este proceso, y es esto: dejan de ser relaciones basadas en roles fijos y se convierten en relaciones basadas en encuentro real. El encuentro real requiere algo que las relaciones de rol no requieren. Requiere que las dos personas estén presentes como sujetos, no como funciones, no como los papeles que el sistema les ha asignado, sino como individuos con una interioridad propia, con necesidades reales, con la capacidad de ser vistos y de ver al otro sin que ninguno de los dos tenga que distorsionar la realidad para que el vínculo sobreviva. Ese tipo de encuentro es raro, es exigente, requiere una madurez psicológica que no todo el mundo ha desarrollado todavía, pero es posible, y cuando ocurre es de una riqueza que las relaciones de rol nunca pueden alcanzar. Las relaciones que pueden hacer esa transición contigo son las que merecen tu energía y tu presencia. Las que no pueden o no quieren hacerla simplemente revelan que lo que existía entre vosotros dependía de una estructura que ya no existe. Y eso no es un fracaso, es una claridad que antes no era posible tener. Hay un aspecto de este proceso del que raramente se habla, pero que creo que es crucial para entenderlo completamente. El impacto sobre la forma en que el empático sanado se relaciona con la verdad. Antes, la verdad del empático estaba constantemente mediada por su consideración de cómo iba a afectar a los demás, no porque fuera cobarde, sino porque su sistema nervioso había aprendido que la verdad sin filtros podía ser destructiva para el equilibrio del sistema, y el equilibrio del sistema era en parte su responsabilidad. Así que la verdad se suavizaba, se contextualiza, se decía de la manera en que fuera más probable que pudiera ser recibida sin generar ruptura, y en ese proceso de suavizado a veces se perdía algo esencial. La verdad llegaba al otro, pero llegaba diluida. Llegaba en una versión que preservaba la relación a costa de perder algo de su peso real. Cuando la integración avanza, la relación con la verdad cambia.
no porque el empático se vuelva brutal o desconsiderado, sino porque la urgencia de suavizar la verdad para preservar la comodidad del otro ya no gobierna sus palabras de la misma manera. Las palabras se vuelven más directas, no más crueles, más directas, más honestas, menos decoradas con los ornamentos que las hacían inofensivas, y esa dirección, esa ausencia del trabajo habitual de suavizado, es una de las cosas que los demás perciben como cambio y a menudo interpretan como frialdad o distancia. Pero no es frialdad, es precisión. Y la precisión, cuando no has estado acostumbrado a recibirla, puede sentirse exactamente como el frío. Antes de cerrar este bloque, quiero hablarte de algo que sucede en el interior de la empatía en esta etapa y que no siempre se nombra con suficiente claridad. Hay un momento en este proceso en que el empático mira hacia atrás a su historia relacional con ojos nuevos, y lo que ve puede ser desconcertante. Ve los patrones con una claridad que antes no tenía. Ve cuántas veces asumió responsabilidades que no eran suyas. Ve cuántas veces suavizó verdades que debían haber sido dichas con más fuerza. Ve cuántas veces eligió la armonía del espacio compartido por encima de su propia integridad. Ve cuántas relaciones se sostuvieron durante más tiempo del que debían porque él fue poniendo la energía que la otra parte no estaba poniendo. Y ante esa visión puede surgir algo que en un primer momento puede parecer ira, pero que en realidad es algo más complejo. Es una especie de duelo retrasado, el duelo por todos los años en que esa fue la única manera disponible de relacionarse con el mundo, por toda la energía que fue hacia afuera y que no pudo quedarse dentro, por todas las versiones de uno mismo que fueron suprimidas para mantener los sistemas funcionando. Ese duelo es necesario, ya no hay que evitarlo ni acelerarlo. Hay que dejarlo existir el tiempo que necesite, porque al otro lado de ese duelo no hay amargura. Hay algo mucho más interesante. Hay una comprensión de que todo eso, cada una de esas experiencias, por dolorosas que hayan sido, contribuyó a desarrollar en ti una capacidad de percepción y de profundidad que no habría sido posible de ninguna otra manera. No para romantizar el sufrimiento, sino para integrarlo, para que deje de ser solo una herida y se convierta también en una fuente. En el último bloque vamos a ver a dónde lleva todo esto, el cierre definitivo de la identidad antigua y el comienzo de algo que no tiene el nombre de la empatía ni del superviviente, sino algo más preciso y más libre que ambos. Hay una frase que desde la primera vez que la leí se quedó instalada en mí con una precisión que pocas frases logran. El empático sanado no se retira del mundo, retira el permiso. Quiero que se detengan un momento en eso, porque en esa distinción está resumido todo lo que hemos explorado en estos 5 bloques anteriores y todo lo que vamos a cerrar ahora. No es una retirada, no es un alejamiento, no es una renuncia a la vida relacional, ni a la conexión humana, ni a la capacidad de amar profundamente. Es la retirada de un permiso específico, el permiso que de manera involuntaria e inconsciente había sido otorgado durante años a quienes quisieran entrar, reorganizar, depositar, descargarse y marcharse. Y retirar ese permiso no hace al empático menos humano, lo hace por primera vez completamente humano, porque lo que había antes de esa retirada no era humanidad plena, era un ser parcialmente habitado por otros. Quiero hablar ahora de algo que Jung llamaba la individuación como proceso irreversible, y uso la palabra irreversible de manera deliberada porque creo que es la más honesta para describir lo que ocurre en esta etapa final. La mayoría de los procesos de cambio que conocemos
tienen una dirección de ida y vuelta. Puedes aprender algo y luego olvidarlo. Puedes desarrollar un hábito y luego abandonarlo. Puedes cambiar de opinión. Puedes regresar a un lugar del que te fuiste. Pero hay ciertos movimientos en la psique que son de una sola dirección. Movimientos que una vez completados no pueden deshacerse sin un costo que la psique misma se niega a pagar. La integración de la sombra es uno de esos movimientos. Una vez que has visto tu propia ira con claridad, una vez que la has reconocido como tuya y la has integrado en lugar de proyectarla o reprimirla, no puedes desverla. No puedes volver a actuar como si no existiera sin que algo en ti sepa que estás mintiendo. El cierre de los puntos de acceso inconscientes es otro de esos movimientos. Una vez que tu psique ha completado esa reestructuración, intentar reabrir el acceso voluntariamente no produce alivio. Produce una sensación muy específica que muchos empáticos describen como traición a sí mismos, como un retroceso que el cuerpo registra antes de que la mente lo procese completamente. Y esa irreversibilidad, que puede sentirse al principio como una pérdida de opciones, es en realidad una de las formas más profundas de libertad que existe. Porque la libertad real no es poder ir en cualquier dirección. La libertad real es saber con claridad qué direcciones ya no son tuyas, qué caminos ya no te pertenecen, qué versiones de ti mismo ya no son habitables sin un costo que tu ser no está dispuesto a pagar. Quiero hablarte ahora de algo que la psicología contemporánea llama coherencia interna y que creo que es la descripción más precisa del estado al que apunta todo este proceso. La coherencia interna no es felicidad, no es ausencia de dolor, no es haber resuelto todos los conflictos ni haber sanado todas las heridas. Es algo mucho más específico. Es el alineamiento entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Es la ausencia de esa brecha interior que durante tanto tiempo fue el territorio habitual del empático. Esa brecha entre lo que percibías y lo que te permitías expresar, entre lo que necesitabas y lo que pedías, entre quien eras en tu interior más profundo y quien mostrabas al mundo para que el mundo te aceptara. Cuando esa brecha se estrecha, cuando el interior y el exterior empiezan a alinearse con mayor precisión, algo notable ocurre en la experiencia cotidiana. Las interacciones se vuelven menos agotadoras, no porque hayas dejado de sentir, sino porque ya no estás invirtiendo energía de manera constante en mantener dos versiones de ti mismo funcionando en paralelo. Las decisiones se vuelven más claras, no porque la vida se haya simplificado, sino porque tienes un punto de referencia interno que antes no era accesible con la misma consistencia. Y la soledad, esa soledad que durante tanto tiempo fue la compañía constante del empático, incluso rodeado de personas, cambia de naturaleza. Deja de ser la soledad de quien no puede ser visto, se convierte en la soledad de quien se ha encontrado a sí mismo. Y esa segunda soledad, aunque también puede ser intensa, tiene una calidad completamente diferente. Tiene la calidad de la integridad, de estar entero. Hay una imagen que quiero dejarte porque creo que resume con una precisión que pocas palabras pueden alcanzar lo que ocurre en esta etapa final del proceso. Es la imagen de la serpiente que muda de piel. En la psicología junguiana, la serpiente es uno de los símbolos más ricos y más mal comprendidos. No es simplemente el mal ni la tentación en el sentido religioso convencional. Es el símbolo de la transformación a través del cambio de forma, del crecimiento que requiere desprenderse de lo que ya no sirve, de la inteligencia instintiva de la psique que sabe exactamente cuando una piel
se ha vuelto demasiado pequeña. La muda de piel no es una elección, es una necesidad biológica. La serpiente no decide un día que quiere cambiar de aspecto. Simplemente llega un momento en que la piel vieja ya no puede contener lo que hay dentro, y entonces ocurre la muda. Y durante la muda la serpiente es vulnerable. No puede ver bien, sus movimientos son diferentes a los habituales. Si alguien la observa en ese momento, podría pensar que algo le pasa, que está enferma, que ha perdido algo. Pero no ha perdido nada. Está en el proceso de revelarse completamente. Eso es exactamente lo que describe el proceso que hemos explorado en estos 6 bloques. La piel de la identidad antigua, la que fue construida en torno a la función de regulador emocional, la que fue recompensada por su disponibilidad y penalizada por sus límites, esa piel se ha vuelto demasiado pequeña. Y la muda está ocurriendo, o ya ha ocurrido, o está a punto de ocurrir, y el mundo a tu alrededor, que estaba acostumbrado a la piel vieja, no sabe todavía qué hacer con lo que está emergiendo. Quiero hablar ahora directamente con quienes están en el momento más difícil de este proceso, no los que ya han llegado al otro lado, los que están en medio, porque el medio es el lugar más duro, es el lugar donde la piel vieja ya no funciona, pero la nueva todavía no está completamente formada. Es el lugar donde lo que eras ya no eres del todo, pero lo que serás todavía no tiene contornos claros. Es el lugar donde el sistema relacional está reaccionando con mayor intensidad, porque la amenaza es máxima y tú todavía no tienes la estructura completamente consolidada para no ser afectado por esas reacciones. Si estás ahí ahora mismo, quiero que escuches esto. La confusión que sientes no es una señal de que algo va mal. Es la señal exacta de que algo está en proceso de ir bien de una manera que todavía no tiene nombre. La incomodidad que sientes cuando los demás reaccionan a tu cambio no es evidencia de que estés equivocado. Es la resistencia natural de un sistema que no quiere reorganizarse, y el impulso que probablemente sientes en algunos momentos de regresar, de suavizar, de hacer que todo vuelva a ser más fácil y más familiar. Ese impulso es comprensible, es humano, y no tienes que actuar desde él. Puedes sentirlo y seguir de todas formas, porque ya hay una diferencia enorme entre sentir el impulso de regresar y creer que ese impulso dice algo verdadero sobre quién deberías ser. Quiero cerrar con algo que me parece la verdad más importante y menos romantizada de todo este proceso. El empático sanado no se convierte en una versión superior de ser humano, no alcanza una iluminación permanente, no se libera del dolor, ni de la duda, ni de la complejidad de existir. Lo que ocurre es algo mucho más concreto y mucho más valioso que todo eso. Se convierte en alguien que puede estar completamente presente en su propia vida, no en la vida que los demás necesitan que tenga, no en la versión de sí mismo que el sistema recompensa, no en el rol que fue asignado antes de que hubiera capacidad de cuestionarlo, en su propia vida, con sus propias percepciones, con sus propias necesidades, con su propia ira y su propia ternura y su propia capacidad de decir no, y si desde un lugar que no está gobernado por el miedo, sino por algo mucho más sólido, por el conocimiento de quién es. Y ese conocimiento, una vez que se instala de verdad, tiene una cualidad que nada externo puede quitarte. No los juicios de los demás, no las narrativas que construyen sobre ti, no las acusaciones de que has cambiado para mal o de que te has vuelto frío o de que ya no eres tú, porque tú sabes con una certeza que ya no necesita ser confirmada por nadie que lo que eres ahora es más tuyo que cualquier cosa que hayas sido antes. Antes de dejarte ir, quiero hacerte una pregunta, no para que la respondas en voz alta,
para que la dejes existir en silencio el tiempo que necesite, que parte de ti ha estado esperando tu permiso para existir sin tener que justificarse, no la parte que los demás no han reconocido, la parte que tú mismo has mantenido en espera, la parte que has callado porque sentía demasiado o pedía demasiado o era demasiado complicada para ser recibida en los espacios disponibles. Esa parte no desapareció, siguió ahí, esperando. Y el proceso del que hemos hablado en este video, el proceso del empático que se sana, que integra su sombra, que cierra el acceso inconsciente, que desarrolla la calma densa del árbol con raíces, ese proceso no es otra cosa que aprender a darle a esa parte el espacio que siempre merecía, sin pedir permiso, sin esperar a que el mundo exterior esté listo para recibirla, sin suavizarla hasta que sea lo suficientemente pequeña para caber en los espacios que otros han decidido que te corresponden, simplemente dándole lugar, aquí, ahora, en la única vida que tienes. En eso es en lo que se convierte el empático sanado, no en alguien peligroso, en alguien libre, y la libertad, para quien nunca la ha conocido de verdad, siempre va a parecer un poco aterradora. Gracias por haber hecho este viaje conmigo, nos vemos en el próximo.